Los seres humanos estamos permanentemente expuestos a hongos que pueden afectar nuestra salud. Estudiarlos y desarrollar métodos de diagnóstico temprano de enfermedades fúngicas es clave y necesario para la micología clínica. El doctor Guillermo García Efrón nos hablará sobre este tema en el programa de hoy. Él es docente investigador del Laboratorio de Micología y Diagnóstico Molecular de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, Guillermo, para comenzar, vamos a hablar hoy de hongos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué son los hongos? ¿Qué clases de hongos hay? ¿En qué medida los seres humanos estamos expuestos a estos hongos? ¿Y cuáles son las condiciones que tenemos que reunir para atraerlos, digamos, y para evitar también atraerlos? Bueno, en general para lo que es la micología clínica, hay dos grandes grupos de hongos. Los que se llaman patógenos verdaderos, es decir, que te van a infectar sin importar si tenés algún problema inmunitario o no. El ejemplo más común son los hongos que afectan a la piel, por ejemplo, o uña, que mucha gente tiene, seguro algún familiar o hasta uno mismo puede tenerlo. Hasta en la tele salen propagandas, los remedios para curar eso. Y después otros hongos que son oportunistas, se llama. Entonces el que tiene esa infección tiene que tener un problema inmunitario de base. Es decir, una persona que no tiene problema inmunitario no puede ser afectada por esos hongos. Bien, y ustedes en el laboratorio estudian las micosis o las enfermedades provocadas por los hongos. O sea, ¿cuáles son las más predominantes en nuestra región? Y ¿qué se hace al respecto como como medicina preventiva, digamos? Bueno, nosotros estudiamos todas las micosis en general, desde la piel, después las subcutáneas que se producen por punción con algún vegetal en general, y las profundas, que son las más graves que pueden llevar a la muerte. En nuestra región son endémicas de dos micosis importantes que son causadas por patógenos verdaderos, la histoplasmosis y la paracoccidioidomicosis. Eso no necesitas tener un problema inmunitario para estar infectado. Pero los síntomas aparecen cuando tenés un problema, por ejemplo, una baja inmunitaria momentánea. Por ejemplo, la paracoccidioidomicosis se asocia a alcoholismo. Los síntomas más evidentes aparecen en personas que tienen alcoholismo. La histoplasmosis, hay pacientes que no tienen problema inmunitario que tienen síntomas leves, como una gripe, pasa como una gripe, en general casi nadie la diagnostica porque se te pasa en 7 días, pero en realidad el hongo se adapta en esos 7 días al organismo y queda latente. Entonces quizás dentro de 20 años de esa gripe, a los 20 años de esa gripe, pueden aparecer otra sintomatología de la misma infección causada, por ejemplo, por una diabetes en un paciente adulto. O sea, quizá tuvo la infección a los 30 años y a los 60 aparecen por una inmunodepresión o un trasplante que tuvo que hacerse a los 30 años, aparece la sintomatología que afecta a distintos órganos. Bien, ¿y siempre se manifiesta de alguna manera? ¿El hongo es visible? Como para que nos demos cuenta de que es un hongo y no es otra cosa lo que estamos en ese momento padeciendo. Claro, nosotros a eso le llamamos científicamente lo que se dice un diagnóstico diferencial. Los hongos dan, por ejemplo, una infección respiratoria por hongos, da síntomas muy similares a tuberculosis o a otras infecciones respiratorias. Entonces, el reto que tenemos como micólogos nosotros, desde la universidad sobre todo y desde el CONICET, es formar a los médicos para que piensen en que eso puede ser un hongo también. Por eso vos dijiste que un área de vacancia es porque es poco conocida y por ahí se deja como última opción. Es decir, si el tratamiento contra tuberculosis o el tratamiento contra una bacteria no funcionan, ahí empiezan a pensar que es el hongo, cuando en realidad tendría que ser en el mismo nivel de preocupación, porque si inicia el tratamiento más rápido, obviamente tenés una mejor respuesta y menos secuelas. Claro, y ustedes justamente en el laboratorio se especializan en eso, en optimizar de alguna manera los métodos para diagnosticar lo más rápido posible una enfermedad que provenga de hongos. Sí, el objetivo de nuestro laboratorio es mejorar el diagnóstico de infecciones fúngicas y mejorar el diagnóstico de la resistencia a los antifúngicos, que es otro problema posterior. Por ejemplo, el diagnóstico de la histoplasmosis, que ya te la nombré,
por los métodos clásicos puede tardar hasta 45 días desde la toma de muestra, porque los hongos tienen el inconveniente de que crecen muy lento en los laboratorios. Es decir, vos tomás la muestra y a los 45 días recién podés decirle al médico, no tiene, o tiene. Entonces perdiste 1 mes y medio de tratamiento. Entonces nosotros lo que hacemos es desarrollar técnicas de biología molecular que aceleran ese diagnóstico. Por ejemplo, histoplasmosis, en una muestra nosotros damos el resultado en el día. Pasamos de 45 días a horas, 6 horas. Bien, y esto que ustedes hicieron a nivel de o a escala de laboratorio, ¿se ha podido trasladar a entes públicos o a hospitales, por ejemplo, centros de salud? Sí, nosotros en nuestro laboratorio recibimos, se ha convertido sin quererlo casi en un centro de recepción de muestras a nivel regional, donde recibimos muestras de toda la ciudad de Santa Fe, desde clínicas y sanatorios privados hasta los hospitales grandes de acá de Santa Fe, de Entre Ríos también, y bueno, y recibimos cepas también para estudiar. Cepas son, bueno, los microorganismos aislados de Córdoba, Rosario, hasta de Colombia y Perú, para estudiar ciertas cosas puntuales. Entonces, bueno, a raíz de esto, muchas de las técnicas que nosotros desarrollamos y ponemos a punto y otras que ya son comerciales, pero nadie los hace en el país, estamos ofreciendo una cartera de diagnóstico en lo que se forma una conformación de laboratorio que se llama Hub Diagnóstico, es decir, se hace como un centro donde se reciben muestras de distintos lugares y tienen utilidad cuando son patologías no muy comunes, poco estudiadas, con poca formación, pero que tienen un significado importante el diagnóstico en cuanto al tratamiento, a la elección del tratamiento y a la evolución del paciente después de recibir ese tratamiento. Las micosis son ideales para este tipo de diagnóstico porque, por ejemplo, en un hospital tipo Cuyen o Iturraspe quizá tienen 4 pacientes al mes con estas patologías. Entonces quizás no le conviene a un hospital económicamente tener toda la infraestructura para hacer ese diagnóstico, para tener 2 o 3 pacientes al mes y tener para tener una persona ultra formada en eso, necesitas tener asiduidad en mirar al microscopio, hacer las metodologías. Entonces nosotros estamos concentrando todas las muestras de la región y, por ejemplo, el año pasado trabajamos con más de 500 muestras en el año. O sea, a nivel de un laboratorio grande de Estados Unidos, especializado en micología. Bien, todo allí en la Facultad todo en la facultad, de Ciencias Biológicas. Sí. De Bioquímica y Ciencias Biológicas. Y bueno, pero esto también a ustedes les ha impactado en el desarrollo de sus investigaciones a nivel internacional, sí. O sea, han podido proyectarse a nivel internacional y de alguna manera alcanzar financiamiento externo, además del propio de la universidad. ¿Esto es así? Sí. O sea, esto también nos sirvió como un feedback continuo, porque las muestras nos permiten conocer la epidemiología local o regional, que es muy poco conocida. Entonces eso nos permite publicar, nos hace conocido afuera y bueno, y así fue que, por ejemplo, entramos a CLCI, el estándar de laboratorio, o conseguimos ahora un financiamiento de Gafi, de una ONG internacional que está, la base, digamos, está en Suiza, y justamente este último proyecto que conseguimos es para mejorar el diagnóstico de la histoplasmosis y neumocistis, otro hongo que está poco desarrollado en la región y que la OMS ha puesto como prioritario porque se confunden muchos con tuberculosis. Entonces hay un ejemplo en Guatemala donde supuestamente la gente moría de tuberculosis, entre comillas, y cuando se estudió el 50% en realidad era una infección fúngica y moría la gente sin tratamiento antifúngico porque no se conocía, no se diagnosticaba. Entonces, esta fundación va a aportar dinero para que nosotros establezcamos esas metodologías y se ofrezcan acá en la ciudad, en la región en realidad. Bien, o sea, de algún modo me estás respondiendo a la pregunta central que nos convoca hoy, que es cuáles son los impactos que tienen las micosis en la salud pública. Y vemos que son elevados los impactos y que muchas veces no se ven o no se saben o no se conocen. Claro. Por ejemplo, otro ejemplo donde se ve el impacto claro
en los pacientes trasplantados. Como no había diagnóstico de micosis, bueno, logramos ver que había aproximadamente entre 30 y 40 pacientes de cada 1000 trasplantados de órganos sólidos, o sea, renal, por ejemplo, tienen histoplasmosis en nuestra región. Entonces, quizá con la histoplasmosis se trata con un antifúngico oral, un comprimido, que se toma mucho tiempo, pero es una pastilla, digamos, no es, sabiendo el diagnóstico no es gran problema. Y quizá el trasplantado tenía una pésima calidad de vida o hasta moría por solamente no tomar una pastilla más por semana. Claro. Entonces ahí te das cuenta en el impacto individual de la persona, de una persona, pero en el todo, por ejemplo, un trasplante, imagínate la inversión que es para el sistema de salud hacerlo, desde conseguir el órgano, todos los estudios que llevan, el paciente, todo el tratamiento que tiene para que después se pierda todo eso en la parte económica, digamos, por no tener un diagnóstico certero. Claro, bueno, y también esto está relacionado con el tema justamente de la automedicación, que suele ser también muy recurrente, porque bueno, quizás el paciente minimiza quizá lo que, y generalmente lo trata o lo aborda para las micosis más comunes, como me decías hoy, las cutáneas o la de la uña, bueno, en fin, o la candidiasis también se la trata así como digamos, con la automedicación. Esto también tiene sus riesgos si no se diagnostica fehacientemente. Claro, porque así como hay que hacer diagnóstico diferencial de una infección pulmonar, hay que hacer el diagnóstico diferencial en la piel o en una candidiasis vaginal también. O sea, están las publicidades de antifúngico en crema, qué sé yo, muestran fotos, imágenes y la gente asocia, la uña mía es parecida a esa, o tengo los mismos, una mujer tiene los mismos síntomas vaginales, digamos, que lo que pasaron en la tele. Entonces, bueno, me compro la crema, que la farmacia la vende correctamente porque es de venta libre, legalmente está bien. Pero como ejemplo, cuando nosotros nos instalamos acá en el 2011, porque vinimos de Estados Unidos, el primer trabajo que hicimos fue estudiar el impacto de la automedicación en la candidiasis vaginal con pacientes del Hospital Cushen. Entonces le preguntábamos si se había aplicado algún antifúngico de la farmacia. Lo que hicimos fue comprar todos los antifúngicos que veíamos y hicimos como un póster, usó alguno de estas cajitas, digamos, y bueno, se detectó que todos los mecanismos de resistencia a los antifúngicos que hay descritos en el mundo estaban en el grupo de pacientes del Cushen. Y eso solo se produce por un mal uso del antifúngico. Porque, digamos, un síntoma de una infección vaginal puede ser causado por una bacteria y le están poniendo antifúngico, entonces no le hace nada y genera resistencia. Claro, claro, o sea, se usa y encima se usa de mala manera. Sí. Y bueno, y también, hablando un poco de estos hongos en las personas inmunodeprimidas, con el COVID-19 hubo así un brote, de alguna manera, del mal llamado hongo negro o mucormicosis. Mucormicosis, sí. Y bueno, ¿podés explicarnos un poquito de qué se trata? La mucormicosis es una infección conocida desde hace más de 100 años, y que antes se daba sobre todo en pacientes diabéticos mal controlados, porque tiene un problema inmunitario de base, ¿no? Entonces, con el COVID lo que pasó es que uno de los tratamientos que se le daba a los pacientes con COVID es corticoides en altas dosis y los pacientes estaban intubados. Entonces había una lesión por el tratamiento en sí, por el estar intubado, y el corticoide baja las defensas y era en el COVID está bien porque disminuye la sintomatología del COVID, pero lo hacía más susceptible de tener una micosis. Entonces, lo que pasó es que en India hubo un brote de lo que le llamaron hongo negro porque hace una lesión en la piel que corta la irrigación, digamos, entonces la piel se vuelve negra. Entonces, en India hay dos fenómenos, hay 1.000 millones de habitantes, tenían COVID en unos picos terribles y hay una predisposición genética de la población en India a tener diabetes.
hay más diabéticos en India que en cualquier otro país del mundo, pero muchísimo más. Entonces se sumó diabetes, COVID, mal controlada la diabetes, mal tratamiento de COVID, y ahí apareció el brote. Y después se ha visto en otros lugares. Acá en Argentina hubo 4 casos nada más que fueron informados al Ministerio de Salud de mucormicosis. Pero hubo otra infección fúngica en pacientes COVID que no se conoció y no sabemos por qué, que es la aspergilosis, que nosotros hicimos un estudio multicéntrico, y acá en Argentina los pacientes en terapia con asistencia respiratoria, un 10% tuvieron aspergilosis. Que bueno, se trata también con un antifúngico, pero sin conocer ese diagnóstico, claro, morían con neumonía asociada a aspergilo. Claro, que la falla original está en eso, en el diagnóstico. La clave está en el diagnóstico, obviamente, como para seleccionar el mejor método de alguna manera para combatirlo, claro, ¿no? Para recuperarse. Entonces, bueno, teniendo en cuenta lo que me venís describiendo acerca de la evolución que está teniendo de alguna manera el tratamiento o el abordaje de las micosis aquí en Argentina, ¿cuáles son los desafíos que hay que afrontar? Hoy tenemos un laboratorio en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas que está tratando este tema. ¿Qué sucede en otros lugares del país, por ejemplo? Bueno, como siempre en Buenos Aires hay mejor calidad de diagnóstico como de cualquier otra patología, porque está, por ejemplo, el Instituto Malbrán, que es el centro de referencia del país, está ahí, el Hospital Muñiz, que desde ahí nació la Escuela de la Micología en Argentina, de Muñiz y la UBA. Después hay en Chaco, por ejemplo, hay un centro también que hay un investigador de CONICET que trabajan muy bien, y en Tucumán también, pero son como aislados, así, no en cualquier hospital se cuenta con toda la capacidad. Y otro problema que quizá es más político es la falta que para mí es imprescindible, la declaración obligatoria de estas micosis. Es decir, si uno tiene tuberculosis, el médico tiene que informar al Ministerio de Salud que hay un paciente nuevo con tuberculosis, o HIV, lo mismo. Entonces se lleva una estadística de la realidad día a día, cómo va evolucionando esas infecciones. Pero de las micosis no hay. No es obligatorio. Entonces nunca se sabe, o sea, hace 20 años que estoy en micología y desde hace 20 años que escuchaban los congresos. No sabemos la prevalencia de esta infección porque no son de declaración obligatoria. Y todos los congresos lo mismo. Yo estoy en la Asociación Argentina de Microbiología, en la Comisión de Micología, y logramos con esa comisión que se haga de declaración obligatoria una micosis, coccidioidomicosis, en Catamarca. Porque hubo muchos casos, un brote que inicialmente fue en perros, pero ataca a las personas también. Entonces, bueno, se empezó a hacer un recuento y es lo único que hay de una sola provincia y una micosis. Entonces, sería ideal que sea de declaración obligatoria, como el COVID, por ejemplo. Claro. Hay muchísimas infecciones de declaración obligatoria y estas no. Y eso te da una idea de lo que la OMS la llaman enfermedades olvidadas, porque no hay diagnóstico, no se busca conocer más. Entonces, claro, quizá eso sería como un objetivo. Un gran buenísimo. desafío, Sí. Un gran desafío. Y recién decías, por ejemplo, que se empezó a manifestar en los perros, en los animales. ¿Cómo es eso? O sea, ¿dónde estamos o en qué lugares más frecuentemente estamos expuestos o con qué otros objetos, claro, o seres vivos estamos expuestos a los hongos? O sea, los hongos están en el ambiente. Los de nuestra región, Histoplasma paracoccidioide, viven en la tierra. Y accidentalmente nos infectan, uno los inhala a diario. Estamos inhalando en el aire acá, hay conidios, se llaman, que son como las semillas de los hongos, que están en el aire y uno los inhala, el sistema inmune los elimina. Estos hongos que son patógenos verdaderos no son eliminados. Entonces, también otro desafío es estudiar dónde son las zonas endémicas en la naturaleza, es decir, buscar en la naturaleza dónde está tal hongo y tal otro. Histoplasma está asociado a donde se acumule, por ejemplo, materia fecal de murciélago, porque necesita mucho nitrógeno, que está en la materia fecal, para vivir.
o sea, en la vida libre, ¿no? Entonces, donde hay muchos murciélagos y uno camina, quizás ni sabés, caminás y podés estar inhalando los conidios de histoplasma y ser la fuente de infección. No se contagian, lo bueno es que no se contagian, ponele, esos perros infectados, se infectaron por inhalarlo, pero no te van a pasar la infección al dueño del perro. ¿Pero algunas son infecciosas o en general las micosis no son contagiosas? Contagiosas. Las micosis contagiosas son más las de piel, los causadas por dermatofitos en uñas, ponele, o en piel, esas sí son contagiosas, o de algún animal a los chicos es muy común, la Candidiasis tinea capitis se llama, que es una candidiasis, una dermatofitosis del cuero cabelludo. Entonces el perro o el gato tiene, y los chicos juegan, qué sé yo, y se lo contagian. O quedan en la arena de los areneros en las plazas, y te lo podés contagiar, o en los baños, lo común, ¿no? En las duchas, en un club, sí. Caminás y el que pasó antes tiene una micosis en el pie y se pueden contagiar. Pero son superficiales, digamos, no es nada. Las micosis que te pueden complicar la vida o darte una mala calidad de vida no son contagiosas de persona a persona en general. Bien. Solamente hay otra que es la esporotricosis, que es otra micosis que hay casos en Brasil que se da en gatos y sí, eso sí se contagia a humanos. Y acá ha habido 2 casos en Argentina, pero no hay que alarmarse, digamos, claro, por la contagiosidad entre... Exacto. ¿Y cuáles entonces serían o sea, cómo se podría trabajar en prevención de esto, digamos, ya sea de las micosis más inofensivas, por ponerle un nombre, a las más complejas y más graves? Bueno, por ejemplo, en el mundo la tendencia es que para las micosis superficiales no hay areneros. Uno va en Europa, las plazas con juegos infantiles ya no tienen arena, sino como unas gomas, material que reciclan de ruedas, digamos. Entonces eso ahí no puede habitar el hongo, entonces ahí ya reducís lo que es superficial. Y las profundas, las micosis graves, digamos, las que son oportunistas, que es por ejemplo los pacientes inmunodeprimidos, se pueden disminuir la incidencia usando lo que se llama habitaciones en un trasplantado, una habitación con filtro EPA, es decir, el que tiene el trasplante al inicio del trasplante tiene que estar con aire filtrado, se llama. Y aunque parezca mentira, no todos los centros de trasplante tienen filtro EPA para todas las... O los pacientes oncohematológicos también tendrían que estar para prevenir en habitaciones con filtro EPA, y no todo... Es dinero, ¿no? Obviamente, claro. Es infraestructura. Y de las micosis endémicas es complicado porque son hongos que habitan acá, es como decir, ¿cómo evito que haya... Claro. No sé, un hornero, ¿entendés? Mosquitos. Claro, un mosquito, podés fumigarlo, pero están. Claro. Lo que sí se podría hacer es, por ejemplo, si sabemos que hay un reservorio de histoplasma porque hay una acumulación de materia fecal de murciélago, evitar o reducir el número de murciélagos de alguna manera, o evitar que se acumule la materia fecal, limpieza. Bien. Pero es difícil. Exacto. Y bueno, y como para ir cerrando, decías recién que hace 20 años estás trabajando en estos temas de investigación. Bueno, en este tema puntualmente de investigación, si tendrías que elegir algunos hitos, ya sea de tu carrera o como del laboratorio en sí mismo, los logros, ¿cuáles podrías identificar? Bueno, yo empecé en el 97, ya más de 20 años, te mentí un poquito. En el 97 en la cátedra acá, en la misma facultad. Después me fui a España en el 2002 a hacer la tesis doctoral, de ahí a Estados Unidos en el 2006, volvimos en el 2011 acá a la facultad de vuelta, bueno, ahí formamos el laboratorio, en 2015 empezamos con el servicio de diagnóstico y bueno, en el 2019 fue que tuvimos el mayor impacto, digamos, internacional en cuanto a que, por ejemplo, nos eligieron al laboratorio nuestro para ser parte del CLSI, que es donde se hace la evaluación de los antifúngicos. Entonces, nosotros aportamos datos de sensibilidad a los antifúngicos de nuestra región y participamos en el diseño de los protocolos que se usan en todo el mundo. Bueno, después en la pandemia COVID
no cerramos el laboratorio, que también fue un logro, y bueno, colaboramos en el diagnóstico de estas infecciones, las aspergilosis pulmonares, que no se conocía casi, asociada al COVID. Y bueno, formamos gente también, ahí ya tenemos, de nuestro grupo salieron 3 doctores, han ido afuera, España, Manchester, no sé, bueno, eso. Bien, completo, Sí. completo. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por venir al programa y, bueno, y por compartir toda esta información que siempre viene bien, porque forman parte de nuestra vida cotidiana. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, repito el agradecimiento entonces.